Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio, este foro abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Gracias por acompañarnos. En semanas recientes hemos presenciado una masiva, nutrida movilización en el estado de Morelos, diferentes organizaciones de la sociedad civil, la representación de la Universidad Estatal, y diversos núcleos que se han manifestado y protestado por la situación general en Morelos, con un señalamiento, diríamos, muy marcado en torno a la responsabilidad del gobernador Graco Ramírez. El día de hoy recibimos en La Silla Roja al rector de la universidad en el estado de Morelos, al doctor Alejandro Vera, a quien le agradezco su presencia aquí esta noche. Gracias. Muy Bienvenido. buenas noches, un gusto estar aquí. Muchas gracias. A lo mejor podríamos empezar, doctor, con hacer una descripción, un panorama general de lo que está pasando en Morelos, de qué ha motivado o activado este Frente Amplio morelense, porque ahí hay un poco pues de todo. Está la universidad, están también el asunto de los transportistas, están las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué está pasando en Morelos? Lo que está pasando es que vivimos momentos muy difíciles, la inseguridad en el estado se ha incrementado de manera alarmante, el secuestro está por arriba del 366% desde la llegada del gobernador Graco, todos los delitos de alto impacto están en semáforos rojos, los feminicidios, la alerta de género, y todo parece indicar que la situación se ha agudizado con el descubrimiento de las fosas de Tetelcingo. Unas fosas en donde hay claras violaciones y muy graves a derechos humanos, violaciones en donde se presumen ya pues torturas, ejecuciones extrajudiciales, trata de personas, delitos que no se investigaron, delitos que se ocultaron bajo el argumento de que eran cuerpos que nadie reclamaba y que a todos se les había practicado la necropsia de ley, que estaban plenamente identificados y sujetos a una carpeta de investigación. Hoy sabemos que eso no es así. Muchos de los cuerpos no tienen carpeta de investigación, no están identificados, no se les practicó la necropsia y, por supuesto, son cuerpos que se depositaron literalmente como basura. ¿Por en quién? unas fotos. Por la Fiscalía del Estado, entonces Procuraduría. O sea, el Estado, la autoridad del Estado es responsable de estas fosas y de este ocultamiento de los cuerpos. Así es, y eso ha generado la indignación de la sociedad y que la sociedad en su conjunto se exprese ya de manera contundente. Aproximadamente 100,000 personas salieron a las calles recientemente para pedir la destitución del gobernador por esta situación que estamos viviendo. Y esto, bueno, pues agudizado a que en Morelos se ha incrementado de manera importante el desempleo, la pobreza laboral ha crecido, también hemos visto cómo se ha reducido de manera considerable pues el crecimiento económico. De hecho, en los últimos meses se reporta un decrecimiento del Producto Interno Bruto, tenemos violaciones al Estado de Derecho, al impulsar los megaproyectos, que todos están parados, todos los megaproyectos, la autopista, el gaseoducto, las termoeléctricas, las mineras, todos están parados y se ha tratado de impulsar este tipo de proyectos usando la fuerza pública. Desalojaron recientemente a un grupo de campesinos que tenían el amparo de la justicia para que no se llevaran a cabo las obras y se resolviera, bueno, pues por una vía legal, y se les desaloja, se genera una situación de violencia allá en el pueblo de Moyotepec, con ejidatarios que estaban postados ahí en Apatlaco. Y o sea, diríamos esto, en general como una descomposición grave en términos de las condiciones de seguridad y las condiciones de el ejercicio y la procuración de justicia en el Estado. Hasta ahí estamos bien. Sí. Este incremento de la delincuencia o del secuestro o del crimen organizado obedece porque hay teóricos de la seguridad que dicen que cuando los aparatos de seguridad se retraen o se contraen, la criminalidad aumenta, es decir, ese espacio lo ganan grupos delincuenciales. ¿Ese es su diagnóstico? Sí, y sobre todo la impunidad. En Morelos, el
3% de los delitos de alto impacto han sido sujetos a un proceso penal y solo el 10% han recibido sentencia. Estamos hablando del 10% del 3% de los delitos que han recibido una sentencia y no siempre condenatoria. Entonces, la impunidad ha hecho que, por supuesto, la delincuencia avance. La probabilidad de que a los delincuentes los agarren en Morelos pues es muy baja. ¿Y todo esto comenzó o se recrudeció con la llegada de Graco Ramírez al gobierno? Sí, ¿O ya sí, venía de antes? No, por supuesto que se ha incrementado de manera exponencial. Los delitos de alto impacto han crecido considerablemente, como ya lo señalaba en el caso del secuestro. Y por el otro lado, también la participación activa de la Procuraduría, ahora Fiscalía del Estado, para ocultar crímenes, para generar toda una estrategia mediática en torno a que están bajando los delitos, pues es evidente. Incluso me parece, corríjame si estoy equivocado, que hay algunos cuerpos en estas fosas de Tetelcingo que aparecieron ahí y nadie da una explicación de quién o cómo llegaron ahí. ¿Esto es correcto? Sí, hay gente de Tamaulipas, hay gente de otros estados. Y ¿Todos ya fueron identificados, doctor? Nosotros ya entregamos las pruebas de ADN, entiendo que la PGR ya tiene en su totalidad y también la Policía Científica. Nosotros la universidad. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Fiscalía no pudo hacerlo porque se les descompuso el secuenciador y entonces ya no pudieron cumplir con el trabajo, pero ¿La ya Procuraduría del Estado? La Procuraduría ¿Se les del descompuso Estado. él? El secuenciador de ADN. Y entonces, o sea, se les descompuso el aparato y entonces ya no hago investigación. Suena al doctor Chunga, ¿no? Sí, exacto. Sí, exacto. sí, ese fue... Y supongo que ellos nunca pudieron. El dispositivo. Supongo que la Fiscalía no pudo solicitar la ayuda de alguna otra Fiscalía o Procuraduría en el país buscas para hacer apoyo su a la trabajo, Federación, ¿no? o de Sí, algo. le ¿no? mandaron comprar la pieza del secuenciador de Estados Unidos y parece que se las acaban de traer, pero pues ya entregamos resultados, ya se logró. ¿Cuántos cuerpos en total? Fueron 117 cuerpos, 12 restos humanos que tenían una bolsa como si fuera un rompecabezas y lo contaban como un cuerpo y ahora ya se identificaron que son restos de 12 cuerpos. 12 humanos. personas distintas. 12 personas distintas. ¿Antigüedades de esto se ha podido determinar hasta ahora? ¿No? Sí, cuerpos que están desde el 2009, 10 y muchos ya 2012 y 13. O sea, es una fosa que se utilizó en los últimos 5 o 6 años para ir depositando ahí cuerpos o no identificados o muertos en situaciones relacionadas con el crimen, con la delincuencia. Sí. Pero usted señalaba también tortura. Sí. ¿Hay evidencia de tortura? Sí, hay casos ahí claros de tortura. Por supuesto, son cuestiones que ya la Fiscalía tiene que investigar, que ya la Procuraduría, después de que se entregue el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues tendrá que determinar. Pero sí hay casos ahí. De hecho, el gobierno de Graco tiene 300 denuncias por violaciones graves a derechos humanos y 50 recomendaciones, entre ellos casos de tortura y de desaparición forzada. ¿Qué hay detrás de este crecimiento de la inseguridad? Porque, digamos, es explicable que haya un gobierno incapaz y organismos de procuración de justicia que eventualmente pueden ser hasta cómplices, pero el origen debe estar en la delincuencia organizada, en grupos de secuestradores, narcotraficantes, etcétera. Lucha de cárteles, etcétera. O cambio de giro, es decir, el hecho de que ya no sea tan rentable la actividad narcomenudista o el tráfico, el trasiego de la droga y entonces se dediquen a otro tipo de delitos, aprovechando pues la capacidad que tienen estas organizaciones. Por lo que se sabe, doctor, ¿qué es lo que hay atrás en estos últimos años en Morelos en esta materia? El trasiego de la droga. El trasiego. Me parece que ese es el punto. El consumo de droga en Morelos no es tan alarmante, no es un problema de salud pública, es un problema manejable. Me parece que no tenemos un problema serio en términos de distribución de droga y todo indica que es el trasiego y la lucha por esa plaza pues tiene que ver con el trasiego para desde ahí sacar la droga que llega de Guerrero. ¿Podemos pensar también en contubernio, complicidad de autoridades con la delincuencia? Sí, a todas luces. Digo, no entiendo cómo una fiscalía puede
depositar los cuerpos sin hacerles la necropsia, sin abrir carpetas de investigación y sin investigar delitos, sobre todo cuando hay cuerpos de niñas y una que a todas luces fue víctima de trata. Entonces es algo que no te explicas cómo no están haciendo la investigación y buscando a los familiares para encontrar pues a los que seguramente les están buscando. Dice usted que hay indicios de tortura ahí, pero hay, porque esto incluso, es decir, alcanza los niveles de genocidio, es decir, hay una estrategia o una política del Estado para la desaparición de personas, sean criminales o no. Genocidio no, porque no se trata de actos sistemáticos sobre una población en particular, pero desaparición forzada sí. Me parece que es el primer caso de desaparición forzada que se da en México, porque el caso de Ayotzinapa no está resuelto y todavía no se sabe dónde están los jóvenes, pero el caso de Morelos sí, porque es un acto sistemático, ya sabemos que hay más fosas, porque... Hay más fosas. Sí, hay más fosas. Está comprobado. Está comprobado. ¿Y en esa misma zona, doctor? En otras zonas del Estado, es decir, se ha generalizado en un territorio como es el Estado. ¿Son fosas también de la Fiscalía? También de la Fiscalía, de la Fiscalía. De hecho, nuestros reporteros tomaron fotografías ya de la fosa de Jojutla, donde los restos óseos ya están a flor de tierra. Ya se puede identificar una mandíbula, algunos huesos, en fin. Quiere decir que están en igualdad o en peores condiciones estos restos humanos. Lo que dice suena a novela de ficción, pero ya como están las condiciones en este país, podría pasar cualquier cosa. ¿Y quién nos dice que los cárteles, los rojos, que tienen influencia en Morelos también, pero que son de Guerrero, o Guerreros Unidos, en fin, no están yendo a depositar sus muertos a Morelos, ¿no? O del Estado de México o de algún otro lugar? Bueno, dicen que encontraron gente de Tamaulipas, ¿no? Sí, sí, y que estaban en una cárcel. Entonces no sabes cómo es. ¿Cómo que en una cárcel? Sí. O sea, ¿eran reos? ¿Eran presos? Sí. ¿Y ¿En dónde apareció el estaban? cuerpo Sí, ahí? ahí. ¿Dónde ahí, estaban presos? En Tamaulipas. Estaban presos en Tamaulipas y aparecieron sus cadáveres en Morelos. Sí, sí. Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo es si están bajo la custodia del Estado? ¿Cómo sucede? ¿Cómo aparece? En principio, pues tendrían que investigar dónde murió, cómo murió, se escapó, no se escapó, cómo fue a dar ahí, pero llegar y tirarlo a una fosa sin investigar, porque es grave. Un preso está bajo la custodia del Estado. Sí, claro. Entonces no se puede desaparecer y Bueno, no puede... seguía bajo la custodia del Estado, pero del Estado de Morelos, ¿no? Pues sí. En la fosa. Y lo llevan a la fosa, claro. ¿Cómo se vincula la universidad con todo este proceso, doctor? Me parece que hay un hecho muy lamentable, el asesinato de nuestro director y profesor emérito de la universidad, Alejandro Chao Barona, que lo matan en su casa junto con su esposa, 2 personas de la tercera edad, a palos y a piedras. Y ese caso genera la indignación de la universidad, y la universidad entonces decide ya abrir un programa de atención a víctimas y empezar a trabajar con las organizaciones de víctimas del Estado y del país. ¿Este asesinato ha sido esclarecido? Sí, pero se trata como un asesinato del fuero común, como un asesinato doméstico, cuando ya sabemos que los criminales pues estaban vinculados con la distribución de droga y seguramente tenían algunos adeudos, algunas cosas que pagar y pues se les hizo fácil asesinar. O sea, el móvil fue el robo. El móvil aparentemente fue el robo, pero el vínculo es directo con la delincuencia organizada. Ahora, de estos criminales. Al decir usted, ¿causó la indignación de la universidad? ¿Habla de la universidad como institución Sí. o de la comunidad universitaria o de ambos? No, de la institución, de todas sus autoridades y también de la comunidad universitaria. Los chicos estaban ya con palos y piedras listos a salir a las calles a manifestarse por el trato que se le estaba dando al caso de Alejandro Chao Barona. Y Y así es entonces, como la universidad entonces se suba a esta indignación ciudadana en Morelos.
Sí, y sobre todo porque tenemos estudiantes asesinados, estudiantes desaparecidos, profesores, trabajadores, es decir, ya hay agravios directos a distintos miembros de la comunidad universitaria y en ese sentido, pues ya es que decidimos sumarnos junto con el Movimiento por la Paz. ¿Cuántos miembros de la comunidad universitaria han sido desaparecidos o asesinados? Pues estamos hablando de una veintena, ¿no? de casos que están, y otros no se han encontrado. Tenemos el caso de una jovencita viridiana, estudiante de psicología, que lamentablemente no ¿Desapareció? aparece. No ven esto, perdón, no, que pregunte tanto, pero ¿no ven estos casos de gente vinculada a la universidad como un ataque a la universidad o simplemente es casuística? No, me parece que forma parte de la ola de delincuencia que Ok. estamos viviendo en el Estado y que a los jóvenes lamentablemente pues los tienen ubicados porque somos la institución que más población tiene concentrada en la entidad. Doctor Vera, la versión que da el gobernador de por qué se involucra la universidad y específicamente su rector no es esta, sino él dice, lo que pasa es que el doctor Vera quiere ser el próximo gobernador de Morelos y además tiene una auditoría en curso, hay 600 millones de pesos que no se encuentran. ¿Qué le responde a esta versión de Graco? Bueno, lo primero es, no tengo ninguna ambición personal por querer administrar ese infierno. Me parece que el cambio en nuestro estado no va a llegar ya por las urnas, va a llegar por otras vías y estamos luchando porque no sean violentas, porque estas vías sean vías pacíficas, fortaleciendo los mecanismos de participación. En el Plantón por la Dignidad que tuvimos nosotros en el mes de febrero, pedíamos que se sacara la convocatoria para integrar el Consejo de Participación y darle causa institucional a todas las demandas, no solo de las víctimas, sino de otros sectores sociales que tienen demandas muy claras. Y por el otro lado, el asunto de la auditoría, hay una auditoría que inicia la Federación como en todos los años, se nos ha auditado y siempre hemos solventado las observaciones. Ya concluye esta auditoría de 2013, el auditor superior hace una serie de señalamientos y es la autoridad competente la que está determinando si hay o no hay responsabilidades. Por lo pronto administrativas no las hubo. Ya se concluyó en ese momento. Usted ya estaba al frente de la universidad. Ya estaba al frente de la universidad y ya se concluyó esa parte procesal, ya se determinó que no hay sanciones resarcitorias y ahora, bueno, pues la PGR está haciendo los peritajes para contrastar lo que ha planteado el auditor, lo que ha planteado la universidad y las instituciones con las que contratamos ¿Y nosotros dónde servicios. está el contrasentido o el desacuerdo? Porque la auditoría señala que hay un faltante en el ejercicio presupuestal de la universidad de una cantidad que no es menor. Es decir, yo tenía una cifra superior a los 450 millones de pesos. 600 y fracción millones de pesos, pero no faltante, ¿eh? No es un faltante. Pero es que se aplicó mal o se ejerció en otra. No, simplemente nos contratan para prestar servicios, nosotros prestamos servicios a distintas dependencias públicas. Ajá. Y en el marco de esa contratación nosotros aplicamos el recurso para prestar los servicios y brindar pues toda la... ¿Y si hay un pago por esos servicios prestados por la universidad? Sí, y el recurso que emplea la universidad pues está totalmente aplicado conforme a la normatividad que nos aplica. Pero entonces, ¿qué señala la auditoría? ¿Dónde está lo que la auditoría lo que está señalando puntualmente es que nosotros subcontratamos para poder prestar esos servicios. ¿A qué? ¿A empresas? ¿A consultoras? Sí, exactamente. No es una subcontratación, nosotros nos comprometimos a brindar la logística, a brindar una serie de servicios y productos a Sedesol, simplemente cumplimos con lo que se nos había contratado, no transferimos el contrato a un tercero, nosotros lo ejecutamos y ese contrato pues se cumplió y tenemos todas las cartas finiquito. No tenemos nosotros ahí una subcontratación, nosotros nunca nos comprometimos a fabricar una serie de insumos que nos pedían como parte de ese contrato de servicios.
y lo único que hicimos fue proveer, y el contrato dice claramente proveer y armar la logística y montar los sistemas para el servicio del programa de la Cruzada contra el Hambre. Entonces, eso está resuelto, eso está solventado, y entiendo que están haciendo los peritajes correspondientes por parte de la PGR, pero es un tema que ya no está, de hecho, ni siquiera en el campo del auditor. Él ya concluyó y entregó, y ya se están haciendo los peritajes. Lo que sí es grave es que en el Estado, en el marco de las cosas, cuando salen los primeros cuerpos ya sin necropsia y sin carpeta de investigación, el Congreso ordena una auditoría, que es una auditoría totalmente facciosa, porque nos quieren auditar el ejercicio 2014 con una ley del 2015, y no hay posibilidad de que se pueda aplicar de manera retroactiva la ley para el ejercicio 2014. Es decir, sí hay, por lo que está diciendo ahora, entiendo, hay un vínculo entre el dictamen que ustedes han hecho de la investigación, de las fosas, de los cuerpos, de la serie de inconsistencias en la investigación, con el tema de la auditoría. ¿Sí está vinculado? Ahí sí, en Morelos sí. En el caso de la auditoría que ordena el la Congreso. auditoría federal es desde el 2013, no tiene que ver, no está pero vinculada. La estatal sí, y esa la ordena el Congreso. La ordena el Congreso en el marco de las exhumaciones de los cuerpos de Tetelcingo. Quieren aplicar la ley 2015 para auditarnos 2014, declarar ilegal un crédito que cuando nosotros contratamos ese crédito fue un crédito que se contrató apegado a la ley, y no estábamos obligados a pedir el consentimiento del Congreso del Estado. Ahora, después cambia la ley y ahora están obligados a pedirlo. Ahora se tiene que hacer, pero en su momento no. En su momento no. Entonces no nos pueden aplicar una ley de manera retroactiva. Sí. Y ahí es donde señalan los 450 millones de pesos. Es un crédito aprobado por el Congreso, por el Consejo Universitario. Y que se implementó para obras de infraestructura, 41 obras. Nada más para dimensionar, la universidad en 60 años construyó 100,000 metros cuadrados de espacios académicos. Hoy tenemos 150,000 metros cuadrados de espacios. 50% más. Sí, teníamos nosotros... ¿Que se financió con ese crédito? Con ese crédito y algunos recursos federales, que por cierto hay más de 170 millones de pesos de recursos federales que no nos ha entregado el gobierno del Estado para infraestructura de nuestra universidad. Dijo usted hace un rato, no quiero llegar a gobernar ese infierno, y tengo claro que el cambio no va a llegar por la vía electoral. No va a llegar por las urnas. Por las urnas. Sí. Entonces, ¿cómo? Va a llegar abriendo mecanismos de participación. Me parece que necesitamos fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, fortalecer todas las formas democráticas de participación directa, y esto es algo que tenemos que conquistar como ciudadanos. El cambio de un gobierno no garantiza absolutamente nada. Bueno, ya en este caso... Ya pasamos por los tres. Bueno, parece evidente, porque ahora ya estamos... Aquí ya ha habido gobernadores de todos los partidos, PRI, ¿no? PAN y PRD. Y los anteriores tampoco resultaron, pues así como notable su ejercicio. Pues Carrillo Lea sale por una crisis de inseguridad. Criticado por el que hoy está sentado en la silla de gobernador. Pero estos mecanismos de participación ciudadana, ¿de qué manera podrían sentar las bases de ese cambio que nos habla, rector? Pues, por ejemplo, si abren los mecanismos de participación a cualquier momento, no solo a los momentos electorales, pues podemos nosotros evaluar el desempeño de los funcionarios, evaluar el desempeño de las procuradurías, de las fiscalías, en fin. Podemos impulsar la ciudadanización de la justicia, la procuración de justicia. Yo creo que sociedades como Colombia, Italia, son un ejemplo claro de cómo cuando se crean mecanismos para ciudadanizar la justicia, podemos ir avanzando en el combate a la impunidad. Tenemos la revocación de mandato, que estaba en nuestra ley y nos la quitaron, y ahora, bueno, pues todo mecanismo de participación con miras a una revocación, pues no es vinculatoria, pero yo creo que es algo importante. Podemos nosotros decir cuándo y hasta dónde estamos dispuestos a caminar con un gobierno. Déjeme hacer una pausa aquí, señor rector, para regresar con el tema, porque ahí hay otros ingredientes que me parecería importante que
también explicara el tema de los transportistas, que creo que la lógica o la dinámica de este movimiento es distinto a lo que usted está planteando, pero si le parece bien, hacemos una pausa y Con gusto. regresamos. Es el rector de la Universidad de Morelos, el doctor Vera. Volvemos enseguida. Bloomberg Markets tiene 6 horas de información continua especializada en noticias de negocios y mercados. En el momento que ocurren, Bloomberg Markets, lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El financiero Bloomberg, Power Business. En la composición de este Frente Amplio morelense, doctor Vera, aparte de esta voz universitaria y de esta parte en que la universidad se ha involucrado en hacer las investigaciones, corroborar y consignar el tema de las fosas, un ejercicio de transparencia, me parece, o de que haya una entidad separada de la Fiscalía que diga, aquí está pasando todo esto, está muy bien. Pero ahí veo en ese frente otros componentes. Veo a estas ONGs o OSCs en este reclamo por los niveles de inseguridad, de secuestro, de criminalidad, de feminicidio. Muy bien. Pero veo luego también este otro componente que es como los transportistas del Estado, quienes cuando uno revisa la investigación aparentemente se han visto afectados por un nuevo sistema de transporte impulsado por este gobierno. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿O es real? Sí. Y ahí el frente pues ya se vuelve, porque hay un reclamo en la sociedad civil válido y legítimo. Hay un reclamo de la parte universitaria y académica, decir, aquí hay problemas de investigación, de desaseo en las pruebas, en la consignación de casos, de dónde salen tantos cuerpos, etcétera. Bueno, muy bien. Pero luego este tema de los transportistas, pues ese es un ingrediente que tiene que ver con otras cosas, que tiene que ver con, a lo mejor, el gobernador ha salido a decir en su defensa que pues perdieron privilegios porque pues, pusieron un transporte que quita o desaparece una serie de prebendas que tenían pequeñas concesiones. ¿Esto es así o la lectura desde la Ciudad de México es equivocada? Y pareciera, perdón, que además se suma la iglesia con el tema de ese es otro tema, igualitario. es otro tema. Ahí vamos Pero también, sí. como que se junta Claro, todo. Sí, como que hay una amalgama ahí. Una de ensalada. cosas, pero no, los transportistas son víctimas también de la inseguridad. Hay muchos casos de taxistas y de ruteros que pues, han sido secuestrados, asesinados, sistemáticamente son asaltados. Pero entonces sería problema de inseguridad. Están metidos en la agenda de inseguridad y traen su tema muy particular en relación con las concesiones y que es algo que a mí me parece que se tiene que resolver de manera muy puntual y directa con ellos, porque estás hablando de 8,000 familias que pueden perder sus fuentes de empleo. Yo creo que hay que darle una salida. No estamos por que no se modernice el transporte, porque no se mejoren las condiciones del transporte para los ciudadanos. Yo creo que es una aspiración legítima de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro estado, pero sí que no se desaparezcan fuentes de empleo sin que se les dé una salida a estos transportistas. Me parece que ese es el tema. Y está la parte de la iglesia, que es decir, se impulsa la ley de matrimonios igualitarios y el obispo local lanza una cruzada auténtica en contra de este tema. Eso es real, también está pasando en Morelos. No, todas las manifestaciones a las que convocó el obispo fueron manifestaciones relacionadas con la inseguridad, por la paz. La última manifestación donde participamos muchos universitarios fue porque acababan de asesinar a uno de nuestros exdirectores de la Facultad de Derecho y se armó un frente, ya van más de 20 abogados asesinados en nuestro estado y entonces junto con los abogados participamos en esta manifestación, pero no está en la agenda del frente, es decir, defendemos derechos humanos, pues no vamos a conculcar derechos humanos. O sea, a ver, eso rector, es pero elemental. esto del obispo es importante. Cuéntenos cómo fue. Ya nos dijo, el obispo ha llamado a manifestaciones por la paz, pero hubo un encuentro en la Catedral de Cuernavaca, donde usted estuvo presente y otros líderes del movimiento, que causó
mucha controversia. Y entonces de ahí el gobernador Ramírez se agarra para decir que el obispo está metido en temas de orden político-social. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Quién lo convocó? ¿Quiénes asistieron? ¿Cuál fue la participación del ¿Y cuál es el debate? Lo convoca la universidad con algunas organizaciones y le pedimos, particularmente porque algunos de los grupos, sobre todo organizaciones de víctimas y de vendedoras ambulantes de pueblos y de comunidades indígenas y de migrantes, pues querían ser escuchados por el señor obispo, sobre todo por el tema de las violaciones a sus derechos. A las artesanas que venden en el Zócalo las habían desalojado violentamente, las habían quitado del espacio donde estaban vendiendo. Entonces pidieron que la reunión se tuviera en principio en el centro, se pidió la catedral y que estuviera presente el obispo. Él no participó en la reunión, simplemente escuchó. La agenda fue una agenda que llevamos la universidad y las organizaciones, y de hecho ya no hubo participación más de Pero él estuvo presente. Él estuvo Ustedes presente. le pidieron al obispo Que estuviera presente. que fuera en la catedral. Sí. ¿Por qué en la Porque catedral? era el espacio en donde podíamos nosotros reunirnos. No tenemos un espacio donde pudiera estar tanta gente. Pero la universidad. Y no tenemos espacio en el centro. Y venían de varias partes. Y particularmente el obispo dijo, yo no voy a ir a un lugar donde van a tratar temas de otra índole y que me vayan a implicar. ¿Cuánta gente y a asistió? comprometer. Pues fueron 100 organizaciones, estamos hablando de aproximadamente 150 o 200 personas. Y ahí fue donde el obispo sí pidió que fuera en este espacio para que él no se viera implicado. Ahora, ¿esto sí se cruza o no con el tema de los matrimonios igualitarios? No. ¿No tiene nada que ver? En la sesión no se planteó el tema. No fue un tema de la agenda, no fue un tema del movimiento, fueron violaciones a derechos humanos y, por supuesto, en la movilización tampoco estuvo presente. Comentábamos, doctor, que en algún momento se planteó para este mes de septiembre realizar un plebiscito donde se simulara, se hiciera el escenario de si hubiese estado vigente la legislación que marca la revocación de mandato, como lo ofreció el candidato Graco entonces, sí. ¿Qué hubiese pasado si hubiera perdido una revocación de mandato? ¿En qué va la organización de este plebiscito? ¿Sí se va a hacer? ¿Quién lo está promoviendo? Sí, es un ejercicio que decidimos organizar con las organizaciones, los pueblos, las comunidades. Se tomó la decisión de no llevarlo en este momento por cuestiones logísticas y sobre todo porque nos parece riesgoso que se haga un ejercicio de esta naturaleza si no se tienen las condiciones. Y por el otro lado, hay un recurso de inconstitucionalidad que el Frente de Abogados presentó ante la Suprema Corte, ya lo admitieron, estamos esperando que esto se resuelva para que el ejercicio también sea vinculatorio. Me parece que esto le daría un cauce institucional. Pero tiene que pasar por el Congreso. Tendría que pasar la integración del Consejo de Participación. El asunto es que la ley de participación contempla un Consejo Ciudadano y él es el que juzga y valida los mecanismos de participación y los resultados de los mecanismos de participación. Como quitan la ley, eliminan el Consejo de Participación en la iniciativa, eliminan la revocación y acotan los mecanismos a momentos electorales, ahorita no sería vinculatorio. Lo que estamos buscando es que esto sea vinculatorio. De cualquier forma, las organizaciones y la comunidad en su conjunto están dispuestas a que se haga la consulta, ahora, sea o no entender, vinculatoria. o sea, lo que quiere el Frente, y en eso hay consenso, porque ustedes traen un debate sobre derechos humanos, los transportistas traen un tema de seguridad, las ONGs traen un tema de criminal, hay una mezcla. ¿Ustedes quieren que se vaya Graco Ramírez del gobierno de Morelos? Si no hay un cambio en la política pública que está implementando y un respeto a los derechos humanos, no solo derechos políticos, derecho a la vida, también derechos colectivos. Los trabajadores del Estado tienen 2 meses tomando el Congreso, están ahí porque se les quitó el derecho que tenían a manejar su sistema de crédito, que es un sistema que ellos manejan con sus propios recursos y ahora se los conculca el Ejecutivo. Entre otras cosas,
que se están haciendo. Los padres de familia a los cuales se les está obligando a pagar la luz, el agua, el teléfono y las boletas en las escuelas primarias y no se están radicando las cuotas escolares, pues son violaciones a derechos, en algunos casos humanos, otros colectivos, otros laborales y otros sociales. No, creo que la salida... Sí es importante el análisis porque todo esto recae en la persona del gobernador, es decir, todo este deterioro de las condiciones de seguridad, de derechos humanos, ¿es responsabilidad de Graco Ramírez? Pues el único que viola derechos humanos es un gobierno. Pero es decir, entre particulares no se da la violación de derechos humanos. Sí, lo entiendo perfectamente. El único que viola derechos humanos es un gobierno. La delincuencia, la inseguridad, todo esto... La función primordial del Estado es darnos seguridad. Esa es la función primordial de un Estado. ¿Ha fallado en eso? Pues sí, es un Estado que ha fallado y que ha violentado derechos humanos. Y ante eso, pues el juicio político tendría que procesarse y no se procesó en Morelos. Cuando él ha salido en su defensa dice que hay una... No, él vino a la Ciudad de México después de esta marcha que salió desde Cuernavaca y vino como a dar respuestas aquí, apareció en varios medios. Y recuerdo sus declaraciones en el sentido de que esto era una... Bueno, no usó la palabra confabulación. Eso, exactamente. No usó la palabra complot para no parecerse a ya sabes quién, pero la palabra confabulación en su contra. De fuerzas retrógradas y conservadoras. Y hablaba de lo del matrimonio igualitario como excusa para las manifestaciones. ¿Esto es real, doctor Vera? No, en lo absoluto. 100,000 personas en las calles defendiendo a un obispo pederasta y a un rector corrupto, me parece que es ofender a la ciudadanía morelense. Es no querer ver lo que está pasando ahí, es no querer reconocer la gravedad de la situación y es, pues, sentirse el Mesías incomprendido. Yo creo que es un Mesías incomprendido ¿por qué no se somete a la revocación de mandato? Y ahí constatamos si realmente las cosas son como él dice. Tú hacías menciones de nepotismo y aparentemente de corrupción. ¿Hay elementos de prueba en este sentido? Sí, hay muchos, por lo menos indicios de que, por ejemplo, todos los contratos de obra pública pasan a través de su hijastro, Rodrigo Galloso, que no es funcionario del gobierno, entiendo, y hoy es el presidente del PRD en el Estado, puesto por Graco Ramírez. Y es su hijastro, y según testimonios... O sea, ¿los contratos pasan por el partido? Sí, por su escritorio, por su firma, por su autorización. Dicho por los propios contratistas. Hay un caso clarísimo. El nuevo estadio de Zacatepec, de fútbol, que costó, corríjanme, 900 millones de pesos, algo así, 800 millones de pesos, lo construyó su consuegro, el consuegro de Graco Ramírez. Y parece que fue adjudicación directa a la obra. Y así como esos, pues hay varios. ¿no? A su exmujer la tiene al frente de la radio y televisión del Estado. Y así tiene... Pues, hay varios miembros de la familia que están involucrados en la familia y allegados a él. Y que no cumplen los requisitos de ley. Ahí me parece que no se le ha querido dar curso al juicio político que presenta la coordinadora de organizaciones no gubernamentales, y se desecha el juicio político cuando estaba plenamente documentado, pues el caso del nepotismo, asuntos de corrupción, etcétera, una serie ahí de situaciones que el gobierno... Por lo que describe, doctor, no existen otros poderes en Morelos que no sean el Ejecutivo. Porque, bueno, uno pensaría, pues para eso está el Congreso. Claro, para hacer este ¿no? balance, si hay un Ejecutivo que es inepto, corrupto, bueno, pues hay un Congreso que hace este efecto de contrapeso. O el Poder Judicial local. El Poder Judicial local que se hace cargo de las denuncias. ¿Qué está pasando con los otros poderes en el Estado? Me parece que podíamos
identificar a un grupo de diputados afines que tiene controlado y secuestrado al Congreso. Por ejemplo, es claro cómo desdibujaron a la fracción parlamentaria del PAN porque sí estaba por el juicio político y les quitaron prácticamente todas las posiciones que ellos tenían, y también como ahora los diputados del PRI no fueron a la instalación del periodo de sesiones que se hizo fuera del recinto legislativo. Hay Estaba grupos, tomado, creo, ¿no? Está tomado por los propios trabajadores del Estado. Entonces hay claras, yo creo que evidencias de que no es un todo monolítico, pero sí la mayoría de quienes están en la mesa directiva, en la junta política, que controlan son el tema. afines, Porque controlan. no tiene mayoría, ¿verdad? Pues no ha logrado, por ejemplo, en el caso de la universidad, que quisieron quitarnos la autonomía universitaria, no lograron nunca tener la mayoría. Ahí sí hubo una resistencia importante por un Fíjate, grupo de quitar diputados. la autonomía es como ir para atrás en la historia, ¿no? Pero sí se ve claramente que hay una injerencia directa en el Congreso y, por supuesto, también en la Fiscalía, por ejemplo, que es la instancia encargada de Procuración de Justicia, pues está su sobrino. Entonces, Es el titular. Es el titular, entonces tú dices, pues no entiendes cómo puede ser autónoma del Ejecutivo. ¿No? El presidente del Congreso es un priista, Sí, Francisco Moreno. Moreno. Mérida. Incondicional de Graco. Graco Ramírez, de triste historia política, dicho sea de paso, ¿no? También ha tenido sus escandalitos como senador, me parece. Sí. Bueno, vamos a hacer una Como pausa. candidato a senador. Si nos permiten, porque Graco, yo recuerdo al Graco Ramírez de los 90s o de finales o de la década pasada siendo esta voz crítica en el estado de Morelos, esta voz que se ubicaba más en la sociedad civil, en criticar los excesos y abusos de gobernadores del pasado, el caso notable de Carrillo Lea, quien no terminó su periodo, No por terminó, cierto. no terminó. Se fue. ¿Qué pasó? ¿No? Alguien que nos explique. Vamos a mensajes, esto es La Silla Roja, volvemos enseguida. Quisiera como tratar de completar el panorama y ser muy balanceado. A lo mejor espero que en algunas semanas podamos dialogar con el gobernador Graco Ramírez y que nos dé su visión, ¿no? Y su ángulo de esta narrativa, porque él se llama a sí mismo víctima de una confabulación, ¿no es cierto? Pero por lo que señala usted, rector, pues hay una descomposición grave en el aparato del Estado, no solamente en la parte institucional, en lo que encarna el gobierno o las personas que el gobernador ha designado al frente de las responsabilidades, sino pues de la vida en Morelos, ¿no? De la Grave, vida pública. de la vida De la pública. vida pública, porque han secuestrado todos los espacios de participación, de decisión, y no solo eso, los espacios públicos de libre tránsito, por ejemplo, los corredores del Palacio de Gobierno y Casa Morelos, pues siempre estuvieron abiertos para que las artesanas ahí se cubrieran de la lluvia, se cubrieran del sol, y hoy los tienen cerrados, los tienen totalmente Nadie puede negados, entrar ahí. nadie puede entrar, y son espacios que cada vez están ellos secuestrando. Entonces me parece que sí se ha generado una descomposición social, la crisis social en nuestro estado es muy fuerte, el uso de la fuerza pública, Usted es morelense, pues desde los 2 años, o sea, de toda la vida. de toda pues. la vida hice mis Y usted estudios conoció primarios y a todo. Graco Ramírez desde sus épocas de líder opositor, digamos. Recuerdo que dio una batalla muy enérgica cuando aquel asunto del casino en la Sí, selva, sí, ¿recuerdan sí, ustedes? Sí, claro. Que se iba a vender a Sí. una transnacional y defendió aquello. Sería hace, no sé, más de 10, 12 Sí, años, una sí, cosa sí, así. sí. ¿Qué pasó con Graco Ramírez?
pues que nunca ha representado legítimamente intereses de una izquierda que mire a las mayorías, porque él está mirando a unas minorías, pero se ha olvidado completamente de las mayorías, de los campesinos empobrecidos, de los trabajadores del propio Estado y de los trabajadores, de los jornaleros agrícolas. Prácticamente desaparecieron los programas de apoyo a los jornaleros agrícolas, de los pueblos, de las comunidades que de alguna manera han estado luchando y resistiendo estas embestidas con las mineras, con los grandes megaproyectos transnacionales en defensa de su territorio, de su agua, de sus recursos naturales, en fin. Y él pues lo que está haciendo es reprimirlos. Me parece que ese es el verdadero Graco, un gobernador que no representa los intereses de esa clase que en nuestro estado es una clase olvidada. ¿Tiene solución Morelos, doctor? Porque pareciera a veces cuando se ve este conjunto de trazos, pues ya decíamos al principio, ya pasó el PRI, ya pasaron 2 gobiernos panistas, Estrada Cajigal, Adame, está ahora el PRD, y pareciera que no se encuentra una vocación productiva, el tema de la seguridad es recurrente. Así es. Se organizan marchas, esta que vimos hace poco, bueno, pues parece la reescenificación de aquella de los tiempos de Carrillo Olea. Y pareciera como que Morelos no tiene futuro. Usted que está en el centro por estar como rector de la universidad, ¿cómo ve? Complejo. Si no hay una voluntad política para respetar derechos humanos, para garantizar la seguridad y para rescatar la vocación de nuestro estado, que es una vocación históricamente agrícola. Es decir, no podemos, tal vez en otros lugares podemos impulsar estos megaproyectos, podemos impulsar los basureros, las termoeléctricas, en fin, pero no en la tierra de Zapata, no en una tierra en donde el campo tendría que estar cuidado como en ningún otro espacio, solo por una razón histórico-cultural. Pero además produce, es decir... Es un campo productivo, es una tierra sí, productiva. porque uno dijera, bueno, eso ya no dio, porque ya los cultivos se acabaron, la tierra se erosionó. Es una tierra muy fértil y es una tierra en donde se producen hortalizas, donde se producen granos, en donde... Bueno, mucha flora, hay mucha floricultura. Pero a esa pregunta de Enrique, de cuál es la solución, dice, voluntad política. Está claro que no hay voluntad política de parte de Graco Ramírez. Y han recurrido ustedes a la federación. ¿Ven voluntad política por parte de la federación para resolver esto? De entrada ya está la mesa que se va a instalar sobre derechos humanos y estamos nosotros confiando en que sí, esta mesa va a empezar a dar solución y respuestas a las víctimas, a las organizaciones y a aquellos que se han visto violentados en sus derechos humanos. Y hoy estaremos en el Senado llevando ya algunas iniciativas ante un grupo de senadores para que los senadores también eleven en la máxima tribuna de la nación, pues algunos exhortos al gobernador en el sentido de que escuche a las organizaciones, escuche a los universitarios y a la población en general para que empecemos a cambiar el rumbo de las cosas. Pareciera que otra de las vías, por lo menos es lo que se ha visto en las últimas fechas, es el PRD. Graco Ramírez ha insistido en querer ser candidato presidencial del PRD y está el desprestigio que pues en las encuestas más recientes, las que hemos publicado en El Financiero, lo que hemos visto es que el PRD va a la baja, ya como el 4º partido del país y con tendencia en una de estas se convierte en el 5º partido del país. También el partido del que forma parte Graco a nivel nacional pareciera ser una fuente de presión, pues ya sea para que cambie o para que acepte condiciones de la sociedad civil, porque el desprestigio le está pegando a la marca, entre comillas, que Graco representa. Sí, porque en el Estado pues es un partido de membrete. La gente verdaderamente de izquierda, honorable del PRD, ya lo dejó, ya se salió, ya no forman parte de esta institución política y han tomado distancia de ¿Por su qué gobierno. dejaron al PRD? Pues por estos actos de corrupción, esta manera autoritaria de ejercer el poder, por no tomar en cuenta la ciudadanía, en fin, o sea, es la gente que fundó el PRD en el Estado y se han ido distanciando. Entonces, sí parece ser que
que el gobierno de Graco ha hundido, al menos en Morelos, al PRD en el desprestigio total. Yo creo que es un partido que el último que salga seguramente va a pagar la luz. Y le queda, estamos a qué, a la mitad, ¿no?, de su administración. Estamos No, en su ya cuarto año. Sí, casi 4 Es años. decir, le quedarían... En octubre tendrá 4 años. Ok. Para el 18 estaba un poco Sí, emparejado. está más o ahí. menos emparejado Exacto. con el gobierno federal. Y pues en mucho el destino del Estado, si se atiene uno a estos tiempos electorales, pues ya no parece ser amarillo. Es decir, tendría que haber un milagro para que un candidato perredista pudiera repetir, casi fuera quien fuera, por esto que comentamos, el desprestigio de la marca que ha hecho que aún en el PRD nacional empiece la gente a tomar distancia de Graco. Ha tenido reuniones muy ásperas con las dirigencias nacionales del PRD. ¿Morena ha crecido en Morelos? No, digo, la presencia de Andrés Manuel es importante, siempre él ha tenido posiciones y preferencias importantes, pero Morena no, de hecho tiene un diputado plurinominal en el Congreso, no avanzó un poco, pero no se ve como que pueda ser la fuerza que entre al relevo en este sentido, pero bueno, pues falta tiempo. Lo que es claro es en las evaluaciones de desempeño, pues Graco está entre los últimos 3 de todos los gobernadores del país, y eso pues cada vez le está pegando muchísimo más al PRD. Yo quiero regresar a la mesa de gobernación. Sí. ¿Qué es lo que están ustedes pidiendo a gobernación? ¿Y cuál ha sido la respuesta hasta hoy? Porque parece que ha sido titubeante, por lo menos hasta este momento, la respuesta de la Secretaría de Gobernación en torno al caso Graco Ramírez y Morelos. Particularmente en materia de derechos humanos, llegar hasta el fondo del asunto. Es ir hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga. Ese fue el mensaje que nos llevaron por parte de la Secretaría de Gobernación. Nosotros esperamos que esto sea así y que estos delitos pues no queden impunes y que las sanciones sean ejemplares para el país, un país que se ha caracterizado por graves violaciones a derechos humanos, y en ese sentido no solo la comunidad de nuestro estado, sino la sociedad en su conjunto y la comunidad internacional, yo creo que están esperando respuestas claras y contundentes del Estado mexicano. Ok, entonces en materia de derechos humanos y de inseguridad, hasta el fondo. Esa es la primera mesa que se está instalando y vamos a ver... Con Roberto Campa. Con el Roberto Campa, subsecretario. con el Y subsecretario. ahí ha habido por lo menos disposición a sentarse y a discutir los temas, a investigar. Sí, y construir un modelo de intervención para empezarle a dar respuesta a las víctimas, porque no solo hay que buscar a los desaparecidos en las fosas, hay que buscarlos también en esos lugares clandestinos donde se da la trata de personas y se somete a jovencitas a explotación sexual. Y es algo que podemos hacer juntos. Digo, pero es que me parece tan grande esto. Imagínate, nada más Tetelcingo, ¿no? Esa fosa 117. A ver, arma un órgano investigador para identificar, buscar a las familias, hacer la investigación de en qué condiciones desapareció, fue asesinado, fue torturado o no, cómo llegó ahí, es víctima del crimen organizado, es víctima de un aparato represor del Estado. En fin, o sea, cada caso es un mundo, eso es mundo, casi sí. como para hacer una fiscalía, y ya sabemos qué pasa en este país con las fiscalías especiales, ¿no? Es como el antídoto automático para resolver un caso. Pero la presencia de las víctimas, de sus organizaciones y el acompañamiento de los peritos, en este caso de la universidad, me parece que está marcando la diferencia, porque ellos estuvieron directamente en las fosas. Bajaron las víctimas, estuvieron sus Sí, representantes. vimos las fotos, que las fotos son macabras, Sí, sí, déjeme sí, decirle, terrible. un hoyo en la tierra de donde están sacando cuero, o sea, es una cosa, Espantosa, bueno, espantosa. es Pero la presencia de las víctimas y de las organizaciones me parece que puede hacer la diferencia. bueno, lo más grave, rector, es que usted dice que hay más. Sí. Pues, o sea, ¿cuántos vamos a encontrar? Hemos pedido que nos entreguen ya el atlas y el censo de fosas que tiene la Fiscalía, pero pues no. O sea, la Fiscalía No lo han sí entregado. sabe. Pues deben de saber Híjole, dónde pues no están. estoy seguro. Pero bueno,
estaremos nosotros con las brigadas nacionales de búsqueda, pues identificando ya las fosas. Por lo pronto ya sabemos que muy cerca de la universidad tenemos una fosa de cerca de 3 kilómetros. En estas mesas de gobernación, en esta mesa que inicia ¿cuándo? Ya en esta semana es la promesa que nos vamos a sentar. En esta mesa de negociación, ¿estará sentado el gobierno del estado de Morelos? Pues ya dependerá de gobernación. Si los convoca, me parece que el fiscal tiene que estar sería obligada su presencia. Y obligada, pues, la presencia del Ejecutivo también. Ok. Ustedes en gobernación, no entiendo que no en esta mesa, pero en alguna otra instancia, ¿están solicitando la salida de Graco Ramírez del gobierno? ¿O lo van a hacer? Sí, el planteamiento del frente pero eso fue es por la vía jurídica, ¿no? La salida, y ahí están siguiendo los cauces es esto que decíamos, institucionales. es el mando revocatorio y que Sí. pase por el Congreso, Sí. que ahí se ve jurídicamente difícil porque lo tendrían que aprobar pues estos mismos diputados que son incondicionales del gobernador. Pero por violaciones a derechos humanos la Federación sí puede atraer el caso. Sobre todo por este tipo de violaciones a derechos humanos, que no son menores, son realmente muy serias estas violaciones a derechos humanos. Y ahí sí la intervención por los tratados internacionales que ha firmado nuestro país, la Federación tiene que actuar. Pues ojalá, porque además les voy a decir otra cosa. A nivel internacional ya tenemos un ojo encima, ¿eh? Y ya hay un tuit de la candidata Hillary Clinton después de la desastrosa visita del señor Trump, donde hace un señalamiento de que la situación de derechos humanos en México merece una revisión internacional. Lo cual ya enciende luces de alerta de que allá afuera no están ignorantes ni ciegos de estas cosas, ¿no? No, lo que dijo por el caso de Iguala, la misma Hillary Clinton. La misma, así es. ¿No? Que si ella trabajara en el gobierno mexicano no descansaría, no podría dormir hasta resolver el caso Iguala. Se nos acaba el tiempo. Les pediría conclusiones para concluir. Enrique, por favor. Pues mucha suerte. No es usual que se vea involucrado un rector de una universidad en un movimiento social así. Parecía, como decía Leonardo hace unos minutos, tema del pasado. Pero bueno, no solo es el rector, sino es una sociedad civil que, pues quizás como en ningún otro estado de la República, es singular la participación que tiene. Para la Ciudad de México es muy relevante por la cercanía, por la vinculación tan estrecha. Así es que suerte, ojalá sea para bien de Morelos. Gracias. Suerte igualmente, rector. Coincido con Enrique, no en ningún otro lugar del país se ve una movilización similar desde la sociedad civil. A ver qué pasa en gobernación. Claramente en Morelos la autoridad local está rebasada, no hay voluntad del parte de Graco Ramírez y pues esperemos a ver qué pasa. No sé si lo que él hizo con Carrillo Lea finalmente se repetirá, ¿verdad?, en sí mismo. Sí, no sabemos. Estoy de acuerdo. Y esto lo mencionaba el señor Quintana al principio, pero su propia aspiración política, doctor Vera, si existe o no existe, o en este momento está concentrada en esto, perfecto, pero transparentarla, porque si no el discurso del otro lado decir, claro, es que allá hay un interés político, ¿no? Porque este señor me critica tanto porque quiere ser gobernador. Es decir, Graco criticando a Carrillo Lea hace 18 años, ¿no? Sí. Y resultó que Carrillo Lea tenía razón, porque el señor hizo carrera política y luego fue gobernador. Así es. Transparentarlo, ¿no? Decirlo con toda claridad y que esté perfectamente válido, y así no hay agendas ocultas. Pero bueno, totalmente de acuerdo. Es difícil la situación que vive Morelos, muy delicada. Les deseamos éxito y bueno, está abierto este foro y estos micrófonos para debatir sobre este tema cuando sea necesario. No, muchísimas gracias, y desde aquí lanzar un mensaje a la comunidad universitaria, a la sociedad que nos estará siguiendo seguramente a través de esta emisión, de que nuestro tema es un tema fundamentalmente en favor de los derechos humanos y que lo único que estamos buscando es mejorar las condiciones de seguridad de nuestro Estado. Gracias, doctor. Bienvenido. A ustedes, gracias. Y estaremos dando seguimiento puntual.